La mayoría de personas que viene deportada a los Estados Unidos ya no quiere llegar a sus raíces, ya no quiere llegar a los pueblos, ya no quiere llegar sino que está más actualizada a llegar a las comunidades cerca de las ciudades. Y es por eso que Soyapango, Mexicanos y Apopa son como los lugares donde toda la mayoría de todas estas personas que han venido deportadas han venido a vivir, a quedarse y han jalado a sus familias. Y así es como se están creando los nuevos guetos en El Salvador, que llegan a ser comunidades de los más pobres. O sea, de pobres, pero también con más pobres. No están peleando para una clase social. Digamos que el propósito de la pandilla no es político, aunque tenga todo un sentido social. Es una rebeldía, no son los nuevos guerrilleros, ¿no? Porque en los años 70 la guerrilla peleaba para una toma de poder bajo una ideología y la meta era una toma del poder para un cambio de sociedad. Estos están en rebeldía contra nuestra sociedad, pero están en guerra y en ningún momento tienen cualquier intención de tomar un poder. No la tienen. Entonces nos defienden. Defienden, digamos, el estado social en el que están viviendo, buscando una manera de sobrevivir. La muerte, ¿sabes? En este país es algo con la cual conviven los salvadoreños desde decenas de años. Muchísimo antes de la guerra, aquí durante las diferentes dictaduras y todo, han habido una represión tremenda. Durante la guerra ha sido una guerra muy cruel. Han habido de parte de los escuadrones de la muerte matanzas. Aquí hay en el centro de la ciudad, en el Parque Cuscatlán, hay una pared con todos los nombres de la gente, los desaparecidos, los asesinados. Representan más de 80.000 personas, fuera de los militares y guerrilleros que murieron. La muerte en este país es algo fuertísimo. Había una imagen. Yo me acuerdo cuando había un muerto así en la calle, todo el mundo va, es un espectáculo, todo el mundo viene allí, los niños se llevan los niños, todo el mundo está mirando y como los cadáveres aquí quedan 2 o 3 horas antes que se los llevan, se vuelve, te digo, como la atracción del día, ¿no? Hoy aún he filmado ese tipo de escenas, es decir, hay una costumbre a la muerte increíble. Una bomba de tiempo, cárceles infrahumanas, cárceles sin condiciones con las que puedan los jóvenes decir que cuando salgan de allí van a poder accesar a un empleo, cuando lo que hacen es salir más locos de allí. La golpean, no tienen medicamentos, salud totalmente precaria, nada casi de educación. La mayoría. La mayoría están en ropa, ¿va? Pasa. Habemos pandilleras y civiles también. Algunas nos gustaría estar solas en un solo penal, solo para nosotras y convivir solo lo que es nosotras, pero también nosotros así le demostramos que nosotros podemos convivir con la gente civil. Es más, si la gente civil no tiene algo y le podemos ayudar nosotras en algo, nosotras les ayudamos. Tal vez no económicamente, porque a veces no llegamos ni a visita de ciento y fichas que habemos de aquí de población. Lo más que recibe visitas solo son 25, las demás no llegan ni siquiera a visita, no se les puede ayudar. Entonces hay población civil que no tiene ni papel higiénico, entonces ahí entre todas reunimos y se lo compramos o les ayudamos en algo. Tenemos un montón de gente durmiendo en el suelo, no tenemos ni catra en que dormir, aquí se llueve, se moja todo esto. Hay una gran crisis aquí ahorita, la comida no alcanza porque el rancho es muy poquito y la población es muy grande. Todo eso está bien tapado, no hay agua, ni para destaparlo, no destapan nada. Aquí, como pueden ver, las pilas secas, no hay agua, nada de agua. La población es bien grande también y el penal no alcanza a cubrir todas las necesidades que hay. Tal vez el señor director sí quiere ayudar, pero como no se puede, no hay fondo. ¡Oh, transformada!
Soy de la 18, a pesar de lo que soy, no me arrepiento tampoco, ¿verdad? Porque es un camino y una decisión que uno mismo toma. Starved in Metropolis. Porque me gustaba el basil de los homeboys, porque hay amor, porque a veces tenemos una familia, pero no importan las cosas materiales. No importan las cosas materiales si no tenés cariño, no tenés amor, una comprensión, una persona que te escuche. En cambio, en la pandilla sí lo encontré. Viví una vida muy aparte porque yo estaba acostumbrada a una vida muy diferente. En la pandilla viví cosas que yo nunca las había vivido. Tuve experiencias que me han ayudado a ser un poquito más madura, a ver la vida que es la vida en la calle. Porque ellos han matado de nuestra familia, tanto de la pandilla como familia de sangre de uno, ¿verdad? O sea, ese es el odio, el rencor, porque el pedo es con nosotros, no es con la familia de nosotros. Ay, ahí está el de Snai, mira. Mira, Jorin. Mira, hermanota. Puta, como que anda encendido una semana. ¿Y este quién es? El Snai. El Snai es el normal. Querés vos allí. Perra. Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Me ingresé a la pandilla porque, no sé, quería descubrir las calles, ¿me entendés? Meterme al ámbito delincuencial, muchas cosas. Lo que no conseguimos en nuestros hogares, ¿me entendés? Lo conseguimos en la pandilla, ¿me entendés? Ya sea amor, cariño, toda la cuestión, los ayudamos unos con otros y pues sí tratamos la manera de echarlos la mano y que pues sí, a arreglar los problemas de nuestros homitos y toda la cuestión, y así los vamos entendiendo, ¿me entendés? O sea, de que pues sí, quiera o no, los sentimos bien, en lo que estamos. Los consideran a nosotros como una plaga, como un problema para la sociedad, que por nosotros tal vez, ¿me entendés? El país no puede, ¿me entendés? Evolucionarlo, echarlo a andar, más el gobierno, pues sí, por ellos mismos, ¿me entendés? Por cómo tienen el país, y pues sí está todo así desbaratado, ¿me entendés? Por tanta pobreza y sin fin de cuestiones, ¿me entendés? Nuestros homitos ya los montan en clavos y los traen, ¿me entendés? A la pinta, ¿me entendés? Y tal vez homies de que inocentes, nada que ver, en una cuestión, y aquí vienen con un chingo de años, ¿me entendés? Tipo de por vida, Metropolis. Siempre por lo que somos, por lo que andamos en nuestra piel, hemos sido, como la palabra, estigmatizados. ¿Va? Addict of Metropolis. Somos lo que somos, es nuestro estilo de vida. Y venga la policía de afuera a darnos duro, a hacer lo que quieran con nosotros solo porque nosotros pertenecemos a esto. Este es nuestro estilo de vida y así vamos a seguir viviendo. Realmente tal vez del nuevo gobierno, ¿va? Esa es lo que en la campaña de gobierno ha prometido bastante, ¿va? Nosotros tenemos compañeros que ya pasaron las medias, las 2/3 partes de su condena. Nunca han hecho nada por ellos. Se pelea, se pone abogado, no lo sacan. El nuevo gobierno ha prometido eso. Si se pudiera dar, sería bastante magnífico. Do the worm on Necropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace.